trabajos, estudios, problemas, circunstancias y pruebas, mi Jesús. Queremos disponer nuestros corazones a ti, mi Dios. Queremos alabarte, cerrar nuestros oídos al mundo para poder escuchar tu palabra, mi Dios, y lo que tú tienes preparado para nosotros. Bendito seas, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias por habernos escogido a cada uno de nosotros para poder estar aquí este día, mi Jesús. Quiero pedirte, Espíritu de Dios, que me reveles a mi corazón esta noche lo que mi corazón necesita escuchar, lo que necesita oír, lo que necesita ver. Espíritu Santo, te pido que te quedes con nosotros en este momento, que bajes, que te hagas presente en este lugar, que inundes todo este salón, que te pasees en medio de nosotros, Espíritu de Dios, para que tu presencia nos haga dóciles a la escucha de tu palabra. Quedamos reunidos en tu nombre, Jesús. Amén. Buenas noches.
Hoy estamos aquí reunidos los jóvenes. No sé. No. Y Galilea. Bueno, sabemos que este momento está destinado para los jóvenes. Queremos darle las gracias como Grupo Galilea por recibirnos, por darnos la oportunidad de acompañarnos para vivir este momento. No sé cuántos ya pudimos conocer al Padre en otras ocasiones, pero cada vez que me he escuchado es una bendición diferente. El Espíritu habla de diferentes maneras. Así es que les quiero pedir, mis hermanos, les quiero presentar al Padre Miguel para los que no lo conocen. El Padre Miguel Alderete ya tiene unos días de estar con nosotros aquí en Acomu, así es que los quiero dejar con él para que nos vaya explicando un poco el tema y de lo que vamos a hablar este día. Bien, muchas gracias. El tema que nos convoca es el escrute de la palabra. Como sé que hay gente que ya hizo escrute, pero hay otros que todavía no, voy a tratar de hacer como una síntesis de lo que significa esta manera de oración bíblica con discernimiento comunitario. Está basado en esto que decimos en la misa: una palabra tuya bastará para sanarme. Esta es una cosa que va sorprendiendo a las personas que ya comenzaron a hacer el escrute aquí en El Salvador, porque es impresionante todo lo que Dios te dice con solo una palabra. Es impresionante, es revelador. Entonces, la idea es que nos juntamos en pequeños grupos para tener un tiempo de poder escucharnos y escrutar. Después que los hermanos se quedan con una palabra del Evangelio del domingo, los 3 primeros años del escrute son así: el Evangelio de los domingos, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Entonces, cuando hagamos la práctica enseguida, algún hermano va a leer el Evangelio y nosotros vamos a prestar el oído. La palabra no entra por los ojos, entra por el oído. Necesitamos que nos prediquen para creer. La salvación entra por el oído. Por eso un hermano va a leer y los demás vamos a prestar atención para que la salvación que entra por el oído busque un corazón que la reciba y se nos note que hemos recibido a Jesús. En el escrute comulgamos una palabra, comulgamos la palabra. Normalmente lo hacemos en un día de semana al escrute, preparando la misa del domingo. Es una de las ventajas que tiene preparar la misa del domingo habiendo escrutado en comunidad la palabra, porque eso hace que vos vayas a la misa sabiendo lo que Dios tiene para vos, cuál es la palabra con la que te quiere sanar esta semana. Esa palabra que hoy va a tocar tu corazón, vas a ver que se va a ir como repitiendo en distintas situaciones de tu vida, en las conversaciones, quizás en las noticias, en lo que te pase en el trabajo. Esa palabra se va a hacer presente hasta que te la comas el domingo hecha Eucaristía. Porque la misa es liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Entonces, el escrute lo que hace es prepararte el oído para la escucha de esa sola palabra con el que el Señor te quiere sanar, y es esa la palabra que se hace Eucaristía, la que te comes. ¿A quién comemos? A Jesús, tanto en la palabra como en la Eucaristía. El escrute tiene unas ventajas interesantes, no solamente para la oración personal, que ya es bastante, porque te enseña a orar en forma de petición, de acción de gracias, de alabanza y adoración y de intercesión. Esas 4 maneras uno la va ejercitando mientras los hermanos son escrutados, y vemos nosotros cómo está el hermano. Si está iluminado, damos gracias a Dios, lo alabamos al Señor por la obra que hace en el hermano. Si vemos que el hermano está en oscuridad, se quebranta con una palabra, porque esto ocurre en el escrute, los hermanos reciben una palabra y a veces hay quebranto, hay sanación, hay liberación. Los grupos carismáticos pueden ejercitar el don de lengua, el de profecía, el de palabra de conocimiento, o sea, que es un método de oración bíblica compartido que nos permite ejercitar todos los dones y carismas con que el Señor va nutriendo a la comunidad.
El escrute también les va a ayudar, por ejemplo, para el pastoreo, para saber acompañarse espiritualmente un hermano con otro. En estos días he estado diciendo esto y me dijeron, padre, está bien que lo diga, nos hace falta saber de esto. Los que pastorean no son directores espirituales como un sacerdote, tampoco son psicólogos. En el pastoreo, por ejemplo, vos no tenés que enseñar a la oveja, ni le tenés que catequizar. En el pastoreo quizás lo más bonito que podés hacer es preguntarle al hermano para que pueda ponerse de cara a Dios. Vos no sos el juez de tu hermano, no te tenés que meter en la conciencia de tu hermano, escarbando pecados, ni mucho menos. Esa no es la tarea del pastoreo. La tarea del pastoreo es el arte de saber preguntar. Y si el hermano tiene adentro de parte de Dios la respuesta, eso al hermano lo edifica y lo convence. Porque hay momentos ya en la vida de la comunidad donde hay retiros, enseñanzas, asambleas, formación. Eso es otra cosa. En el pastoreo es acompañamiento al lado del hermano, prudente y muchas veces silencioso, porque no hay enseñanza. Entonces el escrute te va a ayudar. Por ejemplo, los hermanos que practican la coinonía, que tienen también esa especie de catarsis, de ir poniendo en la comunidad lo que les pasa, han visto, por ejemplo, que se podría como complementar en las coinonías este método de las preguntas. Pero las preguntas no son para que yo me entere de la vida del hermano, de ninguna manera. Las preguntas es para que el hermano se entere de lo que Dios tiene para él. Por eso las preguntas en el escrute no son curiosas, son existenciales, te ponen delante de la presencia de Dios. Y una sola palabra te desnuda delante de la presencia de Dios. Entonces es fantástico cómo uno va viendo de a poquito, escrutando semanalmente con el mismo grupo, cómo un grupo puede transformarse en una comunidad. Porque lo decimos, hermanos, es frecuente que hablemos de comunidad, pero no porque nos juntemos en un salón somos comunidad. La comunidad es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a disponer nosotros para que el Espíritu Santo nos transforme en comunidad? La única manera es la escucha de la palabra. Esto ha sido así desde las primeras comunidades cristianas. La escucha de la palabra llega a nuestra vida y nos abre en la dimensión comunitaria para que el hermano vaya conociendo de a poco mi sufrimiento. No puede haber comunidad si yo no conozco la cruz del hermano, cuál es su sufrimiento, cuáles son las cosas que lo destruyen. Porque si yo no sé eso, puede ser que me esté subiendo encima de la cruz del hermano y haciéndole insoportable la vida, justamente por el desconocimiento. Si bien en el escrute nadie está obligado a decir nada, la experiencia que tenemos es que cuando llega el Señor con una palabra, quebranta, abre el corazón y los hermanos no tienen ningún problema de compartir lo que les pasa. El buen escrute no es aquel que se queda en las nubes, como contestando lo que se espera que sepa y que conteste. No, yo cuando le digo que los hermanos andan en la nube, en Argentina le digo hay que pegarle un ondazo. No sé, aquí sí hay onda. La onda tira una piedra. ¿Cómo se dice? Ondilla. La ondilla, bueno, es parecido. Allá son ondas. Entonces yo le digo, cuando el hermano va volando, ahí nomás la ondilla, para que aterrice. Y el golpe es bueno, porque el golpe es pedagógico. Miren, el Papa Francisco tenía una frase parecida. Claro, él también viene de allá del fin del mundo, ¿no? Y él decía que había algunas personas soberbias que él les rezaba para que Dios los haga caer. Y le decía al Señor, ponele una banana ahí en el camino, Señor, para que se resbale y crezca en humildad. A veces, hasta el pecado funciona así, como pedagogía de Dios, ¿no? Dios lo permite justamente para que aprendan
que ese juicio que tenés al hermano, que siempre está juzgando, también a vos te puede pasar. Bueno, entonces, vamos a hacer la práctica del escrute y en la medida que vamos avanzando, porque yo estoy fascinado de que estén reunidos aquí jóvenes y adultos, les cuento una incidencia. En Argentina tenemos grupos de escrute de niños, jóvenes y adultos, todos juntos, porque no hay por qué separarnos para escuchar la palabra. Es impresionante cómo la pregunta de un niño, incluso a su propio padre, le puede hacer entrar en un camino de sanación. Se lo contaba recién a este muchacho. ¿Cómo te llamas vos? Nets. Le contaba. ¿Y cómo puede ser que haya un niño de 9 años con una mujer de 80 y el padre del niño? Me acuerdo de este muchacho que le salió la palabra Isaías en un escrute al padre del chiquito. Isaías. O sea, ¿saben qué? Isaac. Era Isaac. Isaac, el hijo de Abraham. Esa fue la palabra que le salió al papá del chiquito. Y el padre dijo lo que esa palabra le significaba. El niño levantó la mano y dice, ¿puedo preguntar? Era su hijo. Pero en el escrute somos todos hermanos. Ahí no hay padre, madre, esposo, esposa. Somos todos hermanos. Y el chiquito le pregunta al padre, habiendo escuchado la palabra que le salió, Isaac. Dice, ¿y cómo fue tu niñez? Qué curiosa la pregunta. El padre se quebró con la pregunta del hijo porque él había hecho un paréntesis en su vida y de los 10 primeros años de vida, más o menos, nunca hablaba ni a sus hijos ni a su mujer. Y el niño le hizo esa pregunta y fue de gran sanación y le pidió perdón a su mujer y a su hijo porque esa parte de su vida estaba vedada. De eso él no hablaba. Y su hijo le hizo la pregunta. Son un hermoso matrimonio y este chiquito tiene unas preguntas que ayudan mucho al grupo. O sea, los grupos de escrute tienen que ser diversos, con todas las edades. Esos son los más ricos, los más sabrosos, los que más jugo se sacan. Porque el oído de un niño no es lo mismo que el del anciano. Les cuento rapidito otra cosa entre el escrute de una mujer de 80 años. Cuando le cuenta ella que se sentía como sobrando en la casa. La hija ya no le preguntaba ni siquiera, mamá, ¿cómo se hace tal comida? Ella ya no tenía nada que decir. Ya como que su presencia daba igual en la familia. Que los nietos no le daban ni siquiera un abrazo. Esto contó la viejita. Y había un muchachito ahí de 12 años que al escrute siguiente salió su experiencia de este testimonio de la abuelita y dijo, porque en el escrute pasado la hermana, y la hermana era la señora de 80, dijo que los nietos no le daban cariño. Yo me fui a mi casa y abracé a mi abuela. Y eso nadie le enseñó. Él vio el sufrimiento de esa mujer, que no era su abuela, pero se fue a abrazar a la suya. Entonces, en el escrute es importantísimo que estén todas las realidades, porque Dios ilumina todas las áreas de nuestra vida con una sola palabra. Y se enriquece la comunidad como Dios habla, con distintas palabras al grupo reunido en oración y deja un mensaje de unidad para todos. Por último, les digo, el escrute es aprender a escuchar, aprender a preguntar y aprender al discernimiento comunitario. Esto es casi como la guinda del helado del escrute. Ahora lo vamos a poner en práctica. Javier, vos lo tenés a la cita del domingo que viene. Entonces, simplemente ustedes van a escuchar. Y cuando escuchen una palabra que tenga que ver con lo que les está pasando, que tenga que ver con su vida de hoy, la anotan en el cuadernito. Amén.